Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del uso horario en que vean este programa. Recuerden darle a la campanita, darle me gusta, compartirlo. Hoy tenemos un programa excepcional, extraordinario. Eh, Quiero decirles que nos vamos a sumergir en los 40 años de nuestra democracia, no como relato distante, sino como un cuerpo vivo que sangra lecciones. Las fallas que horadaron su estructura, esa corrupción como un cáncer sigiloso, el clientelismo como veneno en las venas colectivas, populismo que prometió libertad, tejió cadenas, el culto mitológico a Bolívar como dispositivo de poder despótico y las enseñanzas que emergen de esas grietas para no repetir el ciclo, priorizar instituciones sobre carismas efímeros, pluralidad sobre mesianismos devoradores. Al finalizar, analizaremos la coyuntura del régimen de Maduro con propuestas que broten como raíces en tierra árida, transiciones pactadas, justicia restaurativa, un federalismo que devuelva el pulso a las regiones olvidadas. Para desentrañar este nudo, José Rafael Herrera, presentemos a quien nos guiará en este diálogo. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para nuestra querida diáspora particularmente y para todo el público latinoamericano e hispano en general. Hoy nos acompaña un maestro, Enzo del Búfalo Proni, nacido en Caracas el 18 de abril de 1946. Es un pensador venezolano cuya vida encarna el mestizaje entre la teoría y la praxis, un puente vivo entre el aula y los salones del poder, donde las ideas no se quedan en papel, sino que palpitan en las decisiones que moldean naciones. Economista de formación temprana, con un Bachelor of Arts en Economía y Matemáticas en la University of Miami en 1972. Escaló los peldaños del conocimiento hasta doctorarse en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela en 1991. Tras maestrías en Filosofía por la Universidad Simón Bolívar, en 1982 y Planificación y Desarrollo por la Universidad Central de Venezuela y el CENDES en 1975. Su trayectoria académica es un tapiz de compromiso inquebrantable, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, profesor emérito de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la UCB, miembro fundador del Centro de Investigaciones Postdoctorales CIPOST. Allí lideró el programa postdoctoral sobre prácticas sociales y producción de subjetividad. Pero Enzo del Búfalo no es solo un erudito, es actor en el teatro de la historia venezolana. En 1994 asumió como ministro de Estado y jefe de la Oficina de Coordinación de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República, tejiendo planes para un país en vilo. Ese mismo año presidió el Banco Central de Venezuela, custodiando las reservas de una nación ebria de petróleo. También ha desempeñado funciones relevantes internacionalmente como director ejecutivo del Banco Mundial, de la Corporación Internacional de Fomento y de la Agencia Multilateral de Garantías a las Inversiones. Llevó el pulso latinoamericano a los foros del capital global, consultor para CEPAL, CELA, CLAD y JUNAC, moldeando políticas que intentaban armonizar economía y equidad. Director del diario Economía Hoy y asesor en proyectos como la articulación
de políticas económicas y sociales para América Latina. Su pluma ha diseccionado crisis y utopías. Autor de 14 libros que son faros en la niebla intelectual, entre otros, La genealogía de la subjetividad, Roma, historia y devenires del individuo, Adiós al socialismo, Notas de Babilonia, las teorías macroeconómicas después de Keynes, y tiene un centenar de artículos en revistas especializadas. Del Búfalo ha interrogado al socialismo real, la globalización como ilusión, las figuras de la subjetividad que surgen a partir de las relaciones de poder y las interacciones de los individuos en cada momento histórico. Eso del Búfalo llega hoy, no digo encarnado, un hombre cuya vida es un ensayo sobre las contradicciones de nuestra república, listo para dialogar sobre las fallas, los aciertos y los senderos de nuestra democracia venezolana. Para mí es una alegría inmensa y un honor conversar con uno de mis maestros fundamentales. Compartí más de 15 años con él en el Centro de Investigaciones Postdoctorales de la Universidad Central de Venezuela, donde fue uno de sus fundadores y me honró junto a sus pares con la dirección de ese espacio, estando ellos en el comité académico como tejedores incansables. Me enseñó por qué es fundamental, más que hacer historia de las ideas, historiar las prácticas sociales, económicas, religiosas, sexuales en la vida cotidiana, para comprender las relaciones despóticas que se tejen en una comunidad. Creo que su obra, desde los ensayos sobre el sujeto encadenado hasta las disecciones del neoliberalismo y el historicismo marxista, nos recuerdan que Venezuela no es una abstracción, sino un cuerpo herido que exige ser leído en sus contradicciones, en sus rizomas, en sus pliegues. Sin lugar a duda, estamos frente a uno de los intelectuales más sólidos de América Latina. Amigos, con Enzo del Búfalo ante nosotros, este episodio se erige como un acto de memoria crítica. Desilvanaremos los 40 años de democracia para aprender, extrayendo de sus fallas las semillas de una república renovada. La filosofía en su boca es un río que no se detiene. Únanse, por favor, a este caudal y compartan sus reflexiones, porque en cada voz reside el hilo que falta. Gracias por acompañarnos y bienvenido, profesor Enzo del Búfalo. Gracias, estoy abrumado por esta larga presentación, un poco excesiva. Eso puede dañar mi ego, que ya es frágil, pero de todas maneras se lo agradezco igual. Pues. Estoy muy contento de estar con usted y poder conversar un poco sobre lo que ha sido la experiencia venezolana, que yo la llamaría la anomalía venezolana, porque Venezuela fue en el siglo XX una anomalía latinoamericana, en cierto sentido una anomalía positiva, para luego convertirse en una anomalía negativa. Y hoy nos encontramos en esta situación tan compleja donde Venezuela parece que ha encarnado un poco los males del siglo XXI. Creo que ha sido pionera en empezar esta ruta que yo definiría de decadencia del occidente, no en sentidos spenglerianos, no quiero hacer memorias literarias antiguas, sino que efectivamente estamos frente a un cambio mundial muy importante, a donde el espíritu del mundo, como hubiera dicho Hegel, se está desplazando de occidente a oriente. Y Venezuela, si bien no es el centro y nunca ha sido el centro de Occidente, sin embargo, en este caso
ha sido pionera en el inicio de esta marcha del espíritu del mundo hacia Oriente. Así que Sí, una, quizá una vale la cosa, pena. una cosa curiosa que Hegel decía que el espíritu del mundo venía hacia América. Bueno, pero ya de América está dando la vuelta nuevamente, ¿no? Bueno, depende cómo uno lo vea, porque la Tierra es redonda, digamos. De América se está yendo todavía más para Occidente, que es Oriente. Correcto, El nuevo Occidente correcto, es correcto. Oriente. Efectivamente, sí. Aunque Hegel pensaba que antes de irse de América, el espíritu del mundo iba a pasar de Norteamérica a Suramérica, parece que no está, parece que en este caso no está obviando, pues, pero quizás no sea así tampoco, pues, no hay que ser tan pesimista. Bueno, Enzo, quisiéramos arrancar como solemos arrancar este programa, invitándote a recordar tu juventud, tu formación, cómo es eso que arrancaste por economía, qué fue lo que te atrajo, cómo eran esos años de formación de tu época. Bueno, mira, fíjate, yo soy hijo de mi época. Yo crecí en una Venezuela a donde existía un espíritu general que luego volvió a sintetizar muy bien en épocas no muy lejanas un famoso político y que se sintetizaba en la palabra estamos mal pero vamos bien. Sí, efectivamente en los años 50, que son los años de mi infancia, y los 60, que son los de mi adolescencia y primera juventud, existía esta idea de que Venezuela era un país atrasado por razones históricas, pero que con la llegada del petróleo y las renovaciones que hubo en el siglo XX, la primera mitad, nos habíamos puesto en la ruta definitiva del progreso y del desarrollo. Todos nosotros pensábamos que las cosas estaban mal hoy, pero mañana seguramente iban a estar mejor. Es decir, cualquier problema se estaba resolviendo y era cuestión de tiempo. Mañana, una semana, un mes, un año, una década, pero el futuro estaba asegurado. Incluso yo recuerdo que más de una vez pensé que cuando hubiera llegado a la edad que tengo ahora, le hubiera estado contando a mis nietos cómo era la Venezuela de mi infancia, esa Venezuela donde, por ejemplo, yo vivía en Barquisimeto en esa época, los burros se aparcaban frente a mi casa porque yo vivía en la avenida 20 y frente a mi casa estaban Materiales Mendoza, que era una gran ferretería donde se vendía de todo y los campesinos llegaban, amarraban los burros a los árboles frente a mi casa y se iban a comprar sus utensilios, de tal manera que incluso en los años, hasta los principios de los años 60, en Barquisimeto llegaban campesinos en burro. Entonces yo pensaba que cuando yo le contara esto a mis nietos no me iban a creer porque iban a vivir en una sociedad súper desarrollada y ese tipo de cosas. Ahora me encuentro que también sorprendo a mis nietos contándoles cosas del pasado, pero no como yo había pensado, sino que todo al revés, pues, ¿no? Y digamos que eso, pero eso te da una idea, un espíritu de cómo crecimos, pues. Entonces, desde mi adolescencia, la idea de que el propósito en la vida era desarrollar el país, pero que además se insertaba en ese espíritu mundial de esa época, que era de renovación de toda la sociedad. Yo pertenezco a esa regeneración que tenía 22 años en 1968 y participé en los movimientos estudiantiles en Estados Unidos, etcétera. Y nosotros creíamos de verdad que íbamos a cambiar el mundo, pero además no era solo los cambios políticos, digamos, moleculares de la sociedad como todo, la revolución social, etcétera, sino también los cambios micromoleculares. Nuestros temas del día eran la relación con los padres, digamos que existía era la época en que se hacían las grandes discusiones generacionales, digamos, los padres, la libertad de los hijos que pudieran estudiar lo que quisieran y no seguir la vía del padre, las hijas que pudieran tener ciertas libertades como las tenían los hijos varones, etcétera, etcétera. O sea que había un cuestionamiento a la familia, a la sociedad
microsocial, a lo que después Foucault llamó la microfísica social. De tal manera que nuestra lucha era desde que nos levantábamos hasta la noche en distintos niveles, digamos, en niveles micro y niveles altos. Entonces eso nos daba un sentido de poder y sobre todo de optimismo, poco con mucha vanidad. Decíamos, hasta ahora la humanidad ha fallado, pero aquí estamos nosotros y ahora sí se va a arreglar todo. Bueno, eso era un poco eso era así el espíritu de la juventud de esa época. Entonces, dentro de este contexto, cuando yo decidí que tenía que estudiar, o que iba a estudiar ya en niveles superiores, yo no sabía nada de economía, no tenía la menor idea de lo que era la economía, en realidad no tenía la menor idea de nada, salvo las cosas que uno aprende en bachillerato, pues, ¿no? Pero el criterio que tenía que escoger era cuáles de esas cosas me iban a ayudar a mí a resolver los problemas del mundo, que para eso estaba, pues, ¿no? Entonces, empecé una cierta actividad política y entonces de repente me encontré entre dos corrientes. Por un lado estaba la corriente tecnocrática, digamos así, que era la que daba la universidad con las ciencias establecidas, con las ciencias consolidadas, lo que era el verdadero saber. Y después estaba la actividad política con todas estas teorías de Marx, anarquistas, etcétera, que eran saberes de segunda, saberes prohibidos, si no prohibidos, por lo menos estaban descalificados desde el punto de vista académico. Pero decían cosas interesantes. Entonces el problema mío era básicamente esto: ¿qué estudio? Estas cosas interesantes las tenía que estudiar por mi cuenta porque estaban fuera del mundo oficial. Y dentro del mundo académico, primero pensé estudiar ingeniería, pero yo recuerdo que empecé a estudiar ingeniería y después de mi tercer práctica de laboratorio en química, de un curso de química, me dije yo, ¿qué hago yo aquí? A mí estos corotos no me sirven para nada. Pues simplemente me salí de clase y abandoné la ingeniería. Mientras tanto, de esos digamos, esos materiales que yo leía extra, políticamente comprometidos, la economía empezaba a ser una cosa importante. Y empecé a aprender que en la sociedad moderna la economía era tan importante como había sido la teología en la Edad Media. Y entonces empecé a preocuparme por esto y a leer entonces cosas. Entonces dije, bueno, déjame estudiar economía, ¿no? Porque la economía es la base de la sociedad moderna. Si uno sabe y entiende cómo funciona la economía, va a entender cómo funciona la sociedad y también va a poder desarrollar proyectos, programas o actividades para solucionar esos problemas del mundo para los cuales yo había venido a este mundo, pues, ¿no? Digamos, era una cosa clara. El problema que se presentó es que empecé a estudiar, pero con un alma esquizofrénica, porque la economía que se enseñaba en la universidad, y eso que era una época, digamos, bastante liberal comparada con la de hoy, hasta el más conservador de esa época hoy sería considerado un radical extremista en este momento, porque era el mundo éramos en la fase esa que las sociedades tienen de expansión del deseo, mientras que ahora estamos viendo una fase de introyección del deseo y lo vemos a todos los niveles de la sociedad, ¿no? Entonces, viendo la economía que me enseñaban, que además era una época en que el mundo occidental, por lo menos, tenía 2 décadas y media de bonanza económica. La teoría llamada keynesiana, que era una síntesis de la vieja teoría neoclásica con elementos de Keynes, parecía que era la respuesta definitiva, que podía ser una teoría que fundamentara muy bien las políticas económicas que aseguraban el desarrollo lineal, creciente y permanente. Ese era el mundo en que yo empecé a estudiar. Y yo recuerdo que los profesores me decían que había la teoría que ahora era científica, llamada keynesianismo, y que era una teoría ya madura, una teoría ya de tipo de ciencia dura, que ya no se cuestiona como la física.
Y luego había unas teorías, por ejemplo, de unos extremistas. Un tal Galbraith, que era que decía unas cosas sobre el estado industrial y la corporación, etcétera, que era un extremista de izquierda, y otro extremista de derecha que hablaba de cosas extrañas, que se llamaba Milton Friedman, ¿ok? Pero los economistas serios estaban en el medio. Entonces, yo me creí esa teoría, la estudiaba y de hecho empecé a estudiar desde esa época hasta ahora prácticamente, aunque ahora tengo creo, quizás 3 o 4 años que no me ocupo de teoría económica, pero la estudié por 50 años. Y mientras tanto también estudiaba a esos autores prohibidos fuera de clase. Entonces empecé a leer El Capital. Es decir, yo empecé a estudiar El Capital por un lado y la teoría del empleo, la teoría general del empleo de Keynes por el otro. Y de ahí empecé y prácticamente esas dos directrices nunca las dejé. Ahora, progresando en el tiempo y después que terminé mis estudios, etcétera, las cosas fueron cambiando, hubo toda la época de auge de los años 60, después vino ya la pausa de los 70, etcétera. Pero yo seguía, por un lado, seguía trabajando temas sociales con una teoría como la de Marx, por ejemplo, que me permitía comprender cómo funcionaba la sociedad, sobre todo me daba las relaciones de poder, y por otra una teoría económica que tenía la ventaja de tener pretensiones operativas, prácticas, que tú podías trabajar. De hecho, empecé a trabajar en un proyecto. Mi primer proyecto fue trabajar en FUDECO, en la Fundación para el Desarrollo de la Región Centro-Occidental, en un proyecto para renovar todo el sistema de comercialización de los productos perecederos en Venezuela. Fíjate que esto era finalizando el último año del primer Caldera y empezando el primer Carlos Andrés. Esta era la época de auge en que Venezuela, además, no se hablaba de economía, nadie sabía lo que era la economía porque las cosas eran tan buenas, eran tan naturales que el término economía no se conocía. De hecho, cuando un amigo de mi papá me preguntó, ¿qué estudiaste recién graduado? Economía. Mira, yo tengo un amigo por allá en San Fernando de Apuro que necesita un contable. Digo, pero es que yo no soy contable, yo economista. Bueno, pero no sabe de número. Digo, bueno, sí, pero eso no es. Bueno, está bien, pues entonces haz lo que quieras, pero nunca entendió lo que yo había estudiado. Y de hecho, sí, nadie sabía en Venezuela que eran economistas, salvo unos pocos. Y el que divulgó, y aprovecho la ocasión para recordar su memoria, el que divulgó el concepto de economista y de economía y al gran público fue Emeterio Gómez, que habiéndose cambiado, digamos, de opinión, habiendo dejado el marxismo para convertirse en neoliberal, se lo presentaban todos los días en la televisión y él fue el primer economista que el gran público vio y empezó a entender de qué se trataba. Pero en los años, cuando yo empecé a trabajar, la economía, nadie sabía eso. Nadie ni siquiera sabía qué productos producía Venezuela. Por ejemplo, me acuerdo que empezando a trabajar, ya estábamos en época electoral, las elecciones que iba a ganar Carlos Andrés I, y la Universidad de Harvard con la Universidad Central hicieron, o la Simón Bolívar, no recuerdo bien, creo que fue la Simón Bolívar, hicieron un estudio de campo sobre la situación en Venezuela. Entre las muchas preguntas que hacía, ¿cuál cree usted que es el primer producto de exportación de Venezuela? El 80% contestó caraotas. Y la razón era que en esa época había una crisis de escasez de caraotas. Entonces la gente creía que no había caraotas porque la estaban exportando. Nadie, solo el 20% o el 18%, algo así, sabía que Venezuela era un país que exportaba petróleo. Eso le da una idea del mundo en que se vivía en esa época. Bueno, empecé a trabajar en estos proyectos de campo para renovar todo el sistema de comercialización. Y ese fue un trabajo muy interesante que me permitió conocer mucho la
la realidad productiva de Venezuela. Y nunca dejé, por muchos años, de informarme y hacer estudios concretos para conocer la actividad real productiva de Venezuela. De tal manera que a mis estudios teóricos en economía y en ciencias sociales, por una gran parte de mi vida y como instrumento para ganarme la vida, lo hice haciendo proyectos industriales, evaluación de proyectos, o sea, conociendo la economía aplicada también. De tal manera que eso fue cómo me llevó, cómo entré en este mundo, pues, ¿no? Pero sería mucho más largo. ¿Y cómo caracterizas esos 10 años, por ejemplo, 70 a 80 en términos de la producción económica? ¿Cómo era Venezuela? ¿Qué le puedes decir de forma sencilla a los que no conocieron esa etapa en términos de su producción, pues? Bueno, Venezuela, hay dos fases, por ejemplo, digamos, la fase de mi infancia, que era donde la economía venezolana era simplemente una economía totalmente abierta, era un país que le estaba llegando mucha renta petrolera, mucho ingreso petrolero y no producía casi nada, y por lo tanto todo se importaba, pues todo era prácticamente una especie de apéndice de la economía de Estados Unidos, con las ventajas del caso, porque incluso la primera clase media que se empezó a crear en Venezuela era muy, como se decía entonces, pitillanqui, pero no en el sentido de expresión política, sino de costumbre. Yo recuerdo, por ejemplo, que en los años 50 ninguna mujer en todo Occidente se ponía pantalones, salvo en Estados Unidos y creo que en Venezuela, pues, ¿no? Digamos, porque ese estereotipo que hay de la clase media norteamericana de los 60, con el Cadillac, el carro, eso fue lo que la clase media emergente tenía en Venezuela. Con los años 70 empieza el proceso de sustitución de importaciones en Venezuela. O sea, la política del gobierno es convertir la renta petrolera en transformarla en capacidad productiva de bienes y servicios nacionales. Y entonces empezaron las restricciones a las importaciones, todo ese tipo de cosas, pero con una estabilidad monetaria muy grande, tan grande que la gente tampoco sabía muy bien cuál era la relación entre el dólar y el bolívar. Y de hecho la mayoría de la gente prefería tener bolívares que dólares. En los años 70, justamente cuando estaba estudiando la maestría en el CENDE, recuerdo que vino un profesor de Chile, que había sido ministro de Economía, en un curso de macroeconomía que nos estaba dando, y la primera cosa que nos dice el primer día, dice: jóvenes, es muy importante determinar el costo de la divisa. Y estalló una carcajada de una de las más grandes que yo he escuchado en mi vida en una clase. ¡Guau, guau, guau! Entonces, y el tipo, el profesor se queda así. Claro, él venía del Chile con la inflación, superinflación y todo ese Chile que nosotros creíamos que nunca iba a llegar a Venezuela, pues, ¿no? Pero que después incluso lo superó. Ahí el tipo nos veía asombrado hasta que le dije: mire, profesor, aquí el dólar no vale nada. Vale más caro una botella de agua que el dólar. Porque era la época en que uno se iba a Miami y compraba con bolívares. Uno iba a los 50 y los 60, sobre todo hasta principios de los 70. Uno iba a Europa, por ejemplo, y en los bancos habían nada más 12 tipos de divisas que se podían cambiar en los bancos. Lo demás había que hacerlo en las casas de cambio. Entre esas 12 divisas que se podían cambiar en un banco estaba el bolívar. No estaba la peseta española, por ejemplo, pero estaba el bolívar. Entonces, ese mundo en los años 70 empieza a madurar ese proceso de sustitución de importaciones. Las primeras fases de la sustitución de importaciones estaba cumplida, etcétera, etcétera. Pero empiezan también los problemas. Con eso empiezan los problemas porque ya la Venezuela de los años 50, 60 se ha vuelto más compleja y la relación entre costos sociales e ingresos petroleros se fue alterando de manera desfavorable. O sea que cada día el Estado necesitaba más ingresos
para cumplir con más obligaciones y la sociedad en general necesitaba más divisas para poder importar, etcétera, en relación con los dólares que había. Y además, esa era la exigencia más rígida, porque antes cuando tú importabas, si no tenías dólares, no importaba y listo, pero cuando tú tenías que importar insumos para una producción, si tú no podías importar esos insumos, tenías que parar la producción. Si paraba la producción, causaba desempleo. O sea que los efectos negativos se fueron ampliando. En los años 70, cuando empiezan a haber estos primeros elementos de crisis, llega el boom petrolero con los cambios en los precios internacionales del petróleo en el 1963, por razones políticas, etcétera. No vamos a entrar a discutir eso. Y entonces viene el gran auge de la gran inyección de divisas, de excedente extraordinario, como habría que llamarlo, o sea, de una riqueza no producida en el país, sino que generada simplemente por condiciones monopólicas internacionales. Esto modificó el crecimiento armónico y equilibrado que el país tenía desde los años 40. Empezó el desajuste, empezó el endeudamiento descontrolado, acelerado por la mala política. Un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo. Venezuela en esa época era cliente triple A. Eso significa que era el máximo de un posible clientes para los bancos. Los banqueros venían a Venezuela y hacían fila en el despacho del ministro de Fomento solo para ofrecerle dinero. Esto antes del 82, ¿ok? Sí, yo me acuerdo una vez que estaba en clase en estudios políticos y el ministro Hueto, que en ese entonces, disculpen, llegué tarde, pero es que tenía 10 banqueros esta mañana que venían a ofrecer dinero. Eso antes de la crisis mexicana del 82. Entonces Venezuela era un país triple A. ¿Eso qué significaba? Por ejemplo, que si un funcionario venezolano, como en esa época yo estaba trabajando, después que salí del CENDE, estaba trabajando en el Instituto de Comercio Exterior, y el presidente del Instituto de Comercio Exterior tenía que pagar los sueldos, salarios, pero el Congreso, por esos líos de discusiones, no había aprobado el 12avo, y por lo tanto el instituto no podía disponer de ese dinero. ¿Qué es lo que hacía el presidente? Llamaba a Nueva York y le pedía, mándeme 10 millones de dólares. Y ya está. Increíble. Ahora Increíble. de dólares. Todos los institutos autónomos empezaron a hacer esa práctica. Cuando se terminó el gobierno de Carlos Andrés I, la deuda flotante, que así se llamaba, esta deuda que no estaba controlada por el Congreso ni por era alrededor de 40,000 millones de dólares de esa época, que era mucha plata. Entonces, eso es un ejemplo de todos los desajustes que se empezaron a dar con el primer Carlos Andrés en la parte final. Planes faraónicos, por ejemplo, como duplicar la fase de construcción del Plan 4 de Sidor, que se tenía que hacer en 8 años, se hizo en 4 con los problemas que eso trae. De manera que con Carlos Andrés I, sobre todo en su última parte, la gran bonanza petrolera empezó a traer los desequilibrios macroeconómicos y administrativos que además se aceleraron muchísimo con Luis Herrera Campins y que nos llevaron en el 83 al Viernes Negro. De tal manera que toda esta fase, digamos, de la Venezuela de oro, de esa de que vamos bien, estamos mal, pero vamos bien, ese es el punto, digamos, de quiebre. De repente la gente se dio cuenta que la divisa sí importa, ¿no? Que el 430 no era una cosa para siempre y desde siempre. Adán y Eva no tenía 430 y tampoco le iban a hacer. Y entonces empezó la nueva Venezuela. La nueva Venezuela en el 83 es una Venezuela que empieza a vivir de nostalgia.
¿cómo hacemos para regresar al 430? Porque el 430 significaba que uno podía ir a Miami por el día a comprar y regresaba en la noche. En los finales de los años 70, un viaje a Miami de vuelta costaba menos que Margarita, que ir a Margarita. Y había muchos vuelos. Uno podía salir a las 5 de la mañana de aquí y a las 11 de la noche estaba otra vez en su casa después de haber hecho las compras, ¿no? Esa era la época del Miami, Dame 2, etcétera, ese tipo de cosas. Eso significaba que el mundo respecto a Venezuela era barato. Cuando uno salía de Venezuela era barato. La gente que, por ejemplo, viajaba y regresaba en esa época, sobre todo con la crisis que había en el Cono Sur, ¿no? La gente decía, con lo que vivo yo un día en Caracas, vivo 15 días en Buenos Aires, ¿no? Ese tipo de cosas. Eso cambia a partir del 83. Y a partir del 83 es como regresar al 430, que significaba realmente cómo regresar a todo ese tipo de vida. Pero eso en realidad se fue deteriorando con malas políticas económicas. Y esto es lo más importante. Ese cambio del 83 significó que explotó realmente la crisis fiscal venezolana. El Estado tenía menos dinero que el que necesitaba para sostener la economía. Y eso tuvo una implicación política importante. Esta implicación política es que ya el sistema clientelar político que existía en Venezuela se derrumbó. La democracia venezolana, que era una anomalía, y aquí esa es la palabra que había usado al principio de nuestro programa, era una anomalía porque en todo el resto de América Latina en esa época existían las dictaduras militares como forma de resolución del conflicto político. En Venezuela no hacía falta la espada para equilibrar el conflicto político porque teníamos dólares de sobra, teníamos bolívares que eran mejor que los dólares. Entonces, justamente esa capacidad del Estado de financiar las clases pobres con un sistema clientelar que pasaba por los partidos mayores, se acabó. Por lo tanto, los grandes grupos sociales fueron marginados de la política poco a poco, relegados, olvidados, y el sistema se fue concentrando en grupitos, en roscas cada vez menores políticas que controlaban el poco ingreso petrolero que había. De tal manera que este deterioro político, social y económico nos lleva a la crisis de los años 90. Entonces, de manera que del 83 hasta la llegada de Chávez al poder, fue una decadencia sistemática y permanente con políticas malas, seguida de políticas peores que enajenaron las grandes masas del sistema político partidista, convirtieron el manejo fiscal de la economía prácticamente imposible de llevar con una cierta dosis de sensatez, y por lo tanto el descontento social, y eso sobre todo significó la decadencia de esa clase media que había empezado a surgir con tanto entusiasmo en los años 50. Y es esa clase media venida a menos la que efectivamente motiva el cambio institucional que se da en el 89, en el 99, perdón, con la llegada de Chávez al poder. De tal manera que a partir de ahí nace este tercer periodo, que es el que estamos viviendo, pero yo no quiero seguir hablando, creo que hablé ya mucho. Mira, Enzo, ¿cómo tú evalúas? Porque hiciste una extraordinaria evaluación económica de todo el periodo, pero en términos sociales, ¿por qué fueron tan débiles nuestras instituciones? ¿Cuál es tu mirada? ¿Por qué no fuimos fuertes frente al golpe de Estado, la llegada de Chávez? ¿Por qué nos hundimos? Yo quería agregar, a ver si, profesor, quería agregar, a ver si, aparte de lo que pregunta Jonathan, no entiendo bien por qué
como usted afirmaba, cada proyecto o desarrollo de plan económico era peor que el otro. Es decir, una cosa sorprendente, porque se supone que debería más bien haber un correctivos para, digamos, encaminar de nuevo la economía. Sin embargo, parecía que la cosa iba como en picada, ¿no? Sí, bueno, son dos A la cosas. razón de eso. Lo importante es comprender la razón de eso. O Sí. sea, Claro. No, hay que comprender cuál era el modelo, cómo se sostenía la democracia venezolana. Antes lo mencioné, lo vamos a retomar de ahí. Es decir, la consolidación del sistema democrático venezolano a partir de los 60 se hace sobre la base de dos partidos mayoritarios que se alternan al poder con una minoría de izquierda y de derecha, etcétera. Pero estos partidos tienen una manera de funcionar. Son partidos clientelares. Eso significa que la adhesión política de las masas tiene beneficios económicos. Por ejemplo, si uno es adeco y necesita, vive en un pueblo, el jefe adeco le consigue, por ejemplo, que se haga la escuelita. Si, por ejemplo, uno tiene un negocito que quiere vender empanada en tazón, por ejemplo, el jefe político de COPEI, que es su partido, seguramente puede ir a hablar con el ministro para que permita que en la autopista puedan vender empanadas, ese tipo de cosas. O sea, el sistema es clientelar. Y es clientelar porque hay mucha plata, es decir, la mayoría de esa plata va a los sectores dominantes de la sociedad, pero hay suficiente plata para que eso percole, digamos, hasta los pobres. Acuérdense que ser pobre en Caracas en los años 60, 70, era mejor que ser clase media en cualquier país latinoamericano. De hecho, habían profesionales latinoamericanos que emigraban a Caracas para ser pobres en Caracas y eso mejoraba la vida. Sí, en los años 60 y 70, el boom, una señora de servicio que trabajaba en la casa, por ejemplo, de un profesor universitario, ganaba lo suficiente como para pagarle su estudio a su hija en Colombia, ayudar a su marido a pagar las cuotas de un camión que se había comprado y eventualmente también la de la casa. Eso simplemente siendo una señora de servicio en la casa. Eso le da una nota de lo que significaba ser pobre. Entonces, eso es parte del clientelismo. Es decir, los partidos tenían la capacidad, a través del situado constitucional, etcétera, y todo lo demás, y todo el sistema fiscal, de hacerle llegar a los pobres un nivel de vida mínimo que no lo sacaba de la pobreza, pero era un nivel de pobreza superior al otro. Entonces, aquí tenemos esta es la base de la fortaleza del sistema político. La gente votaba por COPEI, cuando se cansaban votaba por Acción Democrática y entonces el sistema de canalizar las frustraciones funcionaba bastante bien sobre la base de que de todas maneras había un mínimo de cuidado. Los hospitales hasta los años 86-87 funcionaron perfectamente. Por ejemplo, una señora, vuelvo a hacer el ejemplo de una señora de servicio, si esa señora necesitaba hacerse una operación al útero, por ejemplo, por su edad, etcétera, bastaba que uno la llevaba al hospital, la entregaba ahí y a la semana la iba a recoger. No tenía que llevar medicina, nada de eso. O sea que había todo un sistema de beneficios para los pobres, vinculado también a su adhesión política. Eso fue lo que se rompe en los años, a partir de Lucinchi, sobre todo, a partir de la época de Lucinchi. Se rompe por razones de que el Estado ya no tiene tanto dinero para repartir y por lo tanto esa poca renta petrolera que se va haciendo más pequeña en términos reales, se va concentrando y se va represando en los estratos superiores. Y entonces con la falta, digamos, de financiamiento del clientelismo, viene también el alejamiento político de esas masas.
que son las que Chávez encuentra en los años 90, abandonada, sola y deseosa de que alguien le hable. Entonces, esa era la razón del sistema político. Es decir, el sistema político estaba basado en una renta petrolera significativa que además debía ser creciente. Ese es el punto fundamental, porque los costos sociales, llamémoslo así, los costos de financiar la sociedad, que se iba haciendo cada vez más compleja, es algo que mencioné antes, no solo se incrementaban en términos cuantitativos, no solo se requería más dinero, sino que se hacían más rígidos. O sea, era más perentorio satisfacer esas necesidades de lo que era antes. El ejemplo que hice de la importación de un bien con respecto al otro da la idea. Entonces, esto tenía que atacarse, y ahora vengo a la parte de la pregunta que me formulaba. Esto debió atacarse justamente en la época de Luis Herrera. Cuando se dio cuenta, cuando nos dimos cuenta que el ingreso petrolero ya no era suficiente para financiar los gastos de la sociedad venezolana. Y eso significaba que la sociedad venezolana tenía que empezar a pagar, a financiar su propio Estado. Parte de esta anomalía venezolana era que era el Estado el que financiaba a la sociedad. Es decir, la sociedad venezolana era parasitaria del Estado. El Estado era el rico porque el Estado era el propietario de la tierra y el Estado repartía su riqueza, y por eso la sociedad venezolana pudo crecer, pudo desarrollarse, pudo tener todos esos beneficios y esas mejoras comparado con el resto de América Latina. En los años 80 se hace perentoria la reforma fiscal. La reforma fiscal significaba que la gente tenía que aprender a pagar impuestos. Pero eso encontró una resistencia en los sectores industriales por la característica que tenía el sector industrial de la época, que era un sector clientelar que justamente vivía del Estado. Eran básicamente comerciantes transformados en empresarios como un método de recibir parte del ingreso petrolero. Pero también la gente común. Acuérdense que la gran crisis que empezó en el 89 fue porque la gente no quería que se aumentara la gasolina, porque en un país rico como Venezuela, ¿verdad? Eso era uno de los elementos fundamentales necesarios en donde la gente tenía que aprender que tenía que pagar por los servicios que recibía, que hasta ahora había sido gratis por la riqueza petrolera. Eso no se hizo. Y más bien las políticas que se trataban de implementar, instrumentar para resolver esos problemas eran cada vez peores. Iban en el sentido contrario del que tenían que ir. Entonces, eso fue lo que básicamente derrumbó el sistema democrático desde el punto de vista social, económico, social, de los partidos que perdieron su vigencia social, y el Estado que entró en una crisis endémica, digamos, de funcionamiento, que nos llevó a toda esa renovación que se quiso hacer a finales de los años 90, con que significaba recuperar las grandes masas para la política y establecer un nuevo modelo de desarrollo con el que empieza la tercera fase de esta anomalía venezolana. Antes que pases allí, Enzo, te quería preguntar, ¿y qué opinas tú del gran viraje que hizo Carlos Andrés? ¿No era lo que se debía hacer en ese momento desde tu perspectiva? Mira, Carlos Andrés II, estamos hablando para los que no... El primero, Carlos Andrés Pérez, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Está hablando el segundo, estoy diciendo el segundo, el gran viraje. Segundo. El gran viraje. Ya. Mira, el gran viraje del segundo entra dentro de las políticas que hay que contextualizarlo en términos de América Latina. Carlos Andrés propone esa reforma dentro de lo que había sido el diseño del consenso de Washington, que se había dado
un poco antes, no mucho antes. Es decir, el consenso de Washington fue un consenso que se hizo en Washington, pero lo hicieron todos latinoamericanos. Latinoamericanos que eran que habían estudiado todos en las mismas universidades, eran de la misma edad, pero unos eran funcionarios de los organismos multilaterales y otros eran ministros y funcionarios de los gobiernos latinoamericanos. Se reúnen como buenos compañeros de otros tiempos y deciden, porque efectivamente había una parte que es correcta del diagnóstico, que el modelo de sustitución de importaciones estaba agotado, que había que cambiarlo, que el modelo de sustitución de exportaciones que Brasil había intentado llevar a cabo y que Venezuela invitó, de hecho yo trabajé en eso porque trabajaba en el Instituto de Comercio Exterior, el Instituto de Comercio Exterior tenía como propósito motivar las exportaciones no tradicionales con incentivos. Ahí también es una larga historia que uno podría contar, pero no vamos a entrar en eso. Cuando frente a ese fracaso, de hecho, los coreanos, por ejemplo, aprendieron de los brasileños a cómo sustituir importaciones. Yo recuerdo que en algunas reuniones en los años 80, los coreanos le decían, pero ¿qué pasó si nosotros aprendimos de ustedes y miren cómo están? Y los brasileños estaban estancados y Corea ya se estaba vislumbrando como el gran tigre asiático de desarrollo. Entonces, dentro de ese marco, que significaba básicamente esto, el modelo de sustitución de importaciones fracasó por culpa de la intervención del Estado. La solución es el libre mercado y las reformas del libre mercado según la nueva ideología que estaba de moda en el organismo, que era el neoliberalismo. Ahora, esa es una fase en donde se demuestra que efectivamente hubo algunos beneficios iniciales que eran los beneficios de corrección de los defectos. O sea, cuando hay unos vicios, si uno corrige el vicio, el cuerpo mejora. Pero más allá de eso, más allá de corregir los abusos que había hecho el viejo estatismo, el nuevo modelo neoliberal no ofrecía nada sino pura ideología. De hecho, las primeras reformas neoliberales de Carlos Andrés, que eran las reformas típicas que se hacían en esa época en toda América Latina y que se habían ya hecho en varios países, tuvieron que ser complementadas con otras reformas sociales para atenuar los efectos negativos de esa reforma. Esa reforma lo que hicieron fue agravar la situación social, agravar, por ejemplo, ese desprendimiento de las grandes masas sociales de la economía real venezolana, empobrecerla aún más y hacerla todavía más frustrada y más receptiva a los ecos demagógicos que vinieron después. De tal manera que, desde el punto de vista económico, el programa de Carlos Andrés II fue un fracaso total. Es verdad que el segundo año de su gobierno la economía tuvo un salto, pero fue de un año. Y fue por esas razones que mencionaba antes. Simplemente fue que eliminaron los vicios del viejo estatismo y por lo tanto al eliminar los vicios del viejo estatismo, por ejemplo, un ejemplo que puedo hacer ahora, si nosotros en Venezuela eliminamos la mala política monetaria que hay, la economía se dispara por lo menos 3 o 4 puntos en crecimiento del producto, nada más con esa medida, simplemente una medida administrativa. ¿Pero por qué? Porque la política que está haciendo ahorita es mala. Entonces, lo que pasó con el neoliberalismo fue que tuvo el éxito de corregir los abusos del viejo, pero una vez que corrigió eso, no supo desarrollar más elementos. Entonces, eso trajo el estancamiento, trajo los conflictos, el agravamiento del conflicto y todo ese proceso después de la tercera reforma, que ya incluso tomó en cuenta los problemas sociales, pero de manera tardía, se agotó. El neoliberalismo se agotó y después vemos lo que vino después, pues que todos estos tipos de gobiernos populistas, etcétera, en el que todavía está metida América Latina hasta hoy. De tal manera que la respuesta fue un fracaso total desde ese punto de vista. Y ahora, ¿cómo evalúas tú este periodo
para ir ya cerrando. La tercera anomalía, el tercer periodo de anomalía. Sí, Mira, bueno, en realidad tengo que decir una cosa, creo que no vale no hay que llamar a esto anomalía ya. Yo pensaba que era anomalía, pero en realidad creo que se está convirtiendo en la norma del mundo occidental. Es decir, increíble. lo que pasa en Europa, uno cree que todos estuvieron en la escuela aquí política en los últimos 10 años, porque se parecen cada vez más a, a los gobernantes venezolanos. De tal manera que, no sé, este periodo inauguró un nuevo periodo para Venezuela, pero también para el mundo. Yo lo voy a caracterizar así. La primera parte de este periodo con Chávez se benefició de la más prolongada bonanza petrolera que el país tuvo. No la más elevada en términos reales de poder adquisitivo, pero sí la más sostenida en el tiempo, la que duró más tiempo. En economía hay un principio muy importante. Más vale crecer poco, pero constantemente, que crecer mucho un año y bajar al otro. Es decir, la forma de movimiento errático es muy negativa. Es mejor como lo tuvo China, por ejemplo. El éxito de China es verdad que creció a tasas desconocidas antes, ¿no? Llegó hasta el 14-15% de crecimiento del Producto Interno Bruto anual. Pero perdón, la verdadera clave del éxito chino es que China desde el 86 hasta ahora ha estado creciendo permanentemente todos los años. Una vez es más, una vez es menos, pero siempre creciendo. Y eso la convirtió de uno de los países más pobres del mundo hace 40 años a ser ya casi la primera potencia económica mundial. De tal manera que el crecimiento constante es una clave. Chávez tuvo un ingreso constante muy grande y eso le permitió los primeros años no, después del 2003, porque desde que llegó al poder hasta el 2003, Chávez actuó una política típicamente neoliberal. Disculpen, pero ando un poco resfriado todavía. Fueron los acontecimientos políticos del 2003 que le hicieron cambiar política y una política ya más focalizada social, etcétera. Y a partir del 2003, por un periodo de unos 6-7 años, Chávez logró, aprovechando la nueva bonanza petrolera, sacar de la pobreza extrema a los sectores populares, a los sectores más bajos, por ejemplo, el D y E. Esos sectores que desde hacía tiempo, de antes del 430, no aspiraban a una vida mejor, empezaron a aspirar a una vida mejor, a creer que podían comprarse una moto, incluso un carro, etcétera, etcétera. Eso fue el gran éxito de la política social del gobierno del periodo de Chávez. Pero esa política tenía un defecto inherente que la condenaba. Y era que para que esa política pudiera seguir funcionando en la manera en que se estaba instrumentando, requería un crecimiento del ingreso petrolero, no solo creciente, y aquí quiero puntualizar la importancia de esta diferencia, no solo creciente, sino creciente a una tasa creciente. Es decir, no solo que el producto creciera al 3% anual, no. Si este año crece al 3%, el próximo tiene que crecer al 5%. Y el próximo año siguiente no al 5%, sino al 7%. O sea que la tasa de crecimiento tenía. Eso es como el ejemplo que hay en la finanza que se llama, ¿se acuerdan del juego de la pirámide?
El juego de la pirámide hace que los que juegan la pirámide ganen dinero, pero a costa de los que vienen después que pierden todo su dinero. Este sistema era... Entonces, cuando efectivamente los precios del petróleo no solo no siguieron subiendo a tasa creciente, sino que se estancaron y bajaron, el sistema de Chávez colapsó. Y entramos entonces en esta fase de destrucción total. El problema además es que mientras en esa fase de bonanza la gente no entendía lo que pasaba porque todo parecía que estaba bien y que por debajo de eso se estaba destruyendo el aparato productivo que se había construido desde los años 60 hasta ahora. De tal manera que cuando el petróleo bajó, Venezuela se encontró sin aparato productivo y con su principal industria desmantelada. De tal manera que este sistema depredador fue el principal causante de la situación actual. De manera que es un sistema sumamente negativo, de una demagogia inaudita y que no se puede calificar más que de depredador. Eso es todo. Y es un sistema que además se está difundiendo en Europa Occidental y en Estados Unidos. Por lo tanto, no veo con mucho optimismo el futuro para el mundo occidental. Profesor, ¿cómo cree usted que Venezuela pueda superar este colapso del cual nos ha hecho una descripción bastante fidedigna, ¿no? Perdón, ¿cómo es la pregunta? Pregunto que ¿cómo cree usted que puede Venezuela superar ese deterioro de su economía sistemático que usted nos ha descrito de una manera tan fidedigna, de una manera tan correcta? El deterioro el problema del deterioro no es solo el de la economía, que es el más fácil de resolver. Por ejemplo, con grandes inversiones en el sector petrolero, la situación venezolana puede mejorar rápidamente. El problema está en la reconstrucción social del país. Y ahí entramos en un problema que no hemos tocado mucho, pero que es clave, y es el de la subjetividad social. Los cambios que se hicieron, sobre todo a partir después de Gómez, durante todo el siglo XX, fueron cambios que afectaron mucho la subjetividad social. Para que la gente entienda, digamos, lo más cercano a esta idea de la subjetividad social es la mentalidad, ¿okay? La mentalidad común de las personas. Pasamos de una sociedad básicamente de campesinos con mentalidad de peones de los años 20 en Venezuela. Y el peón tiene unas características muy claras, psicológicas. El peón no, al igual que el esclavo, no piensa en el futuro, porque no tiene posibilidad de futuro. Entonces vive al día. Entonces no ahorra, porque tampoco tiene mucho como que ahorrar, pero tampoco tiene incentivo para ahorrar. ¿Para ahorrar para qué? De esa gran masa poblacional, que por lo tanto no tenía ninguna capacidad de incentivo para mejorar su vida propia y por lo tanto la vida de la sociedad también. Todo el proceso educativo de la época post-gomecista y sobre todo de la época de la democracia fue transformarla para convertir a esa gente en ciudadanos. Y el ciudadano tiene esta característica de crecimiento, etcétera, etcétera. Esto es lo que se perdió un poco con lo que yo prefiero llamar la peonía del siglo XXI. Otros la llaman el socialismo del siglo XXI, pero yo pienso que más adecuado es la peonía del siglo XXI. La bolsa de Clapp son la cosa más evidente. Pues, ¿no? En el siglo XIX, el peón iba a la tienda del patrón
y ahí le daban medio saco de harina, a un saquito de caraotas, etcétera, etcétera, y se lo llevaba para su casa, pues, y ese era su verdadero salario. Bueno, nosotros hemos regresado un poco a eso. Y el problema no es solo el aspecto económico del asunto, sino el de mentalidad. Eso es lo que hay que corregir. Entonces, para resolver el problema de Venezuela hay que hacer una gran reforma cultural de ese punto de vista. La gente tiene que volver a tratar de ser ciudadanos, seres soberanos. Y cuando digo seres soberanos, no es que vayan a ser soberanos de verdad, porque nadie lo es, pero sí tener el deseo de serlo. Lo importante aquí es el deseo, lo que uno desea. El drama fundamental que estamos viviendo en la sociedad occidental de hoy en día es que el deseo ha involucionado. Hoy en día vemos perversiones que hacen... Sí, eso me preocupa mucho. Digo que me preocupa mucho, profesor, porque usted apuntaba al principio de esta conversación que inevitablemente el espíritu del mundo se está, digamos, aproximando cada vez más a la sociedad oriental, particularmente a la China. Pero la mentalidad de ese boom creciente y sostenido de la economía china no se compagina con su concepción civilista precisamente, sino que es más bien una sociedad sumisa, una sociedad con una mentalidad más bien de peones, ¿ah? Y cuidado si no de esclavos, al servicio de una estructura política que, bueno, ya la conocemos muy bien, no solamente porque así funcionan estos socialismos, digamos, de corte estalinista o maoísta, sino porque así funcionó la sociedad china de toda la vida, la sociedad asiática, oriental, digamos, una estructura vertical y absolutamente aplastante de los individuos, ¿no? Y esto es preocupante. Sí, para mí además es una tragedia personal, porque yo siempre me he visto a mí mismo como en un sentido progresista, que significa lo siguiente: desde el Renacimiento y sobre todo a partir de la Edad Moderna, se han desarrollado ciertos valores, ciertas creencias que significan en su conjunto el deseo de crear la sociedad, llamémoslas, de personas libres e iguales, ¿no? Ese es por ejemplo, un refrán que además uno encuentra en las salas judiciales. La ley tiene que ser igual para todos. Esa es una novedad, porque en la antigüedad es más verdad que si uno era noble tenía una ley, si era un pobre diablo otra. Entonces, si es una mujer tiene una ley, si es un hombre otra. La gente cree que eso vino con Adán y Eva. No, eso no vino. Eso fue una conquista histórica de la humanidad a partir del nacimiento, sobre todo en la Edad Moderna, creer que todo individuo humano tiene derechos iguales a cualquier otro individuo. Ahí hay toda una discusión que uno podría hacer sobre qué significa el individuo, que no es simplemente una persona, es una característica, una figura social históricamente determinada. Ahora bien, todo lo que se ha hecho en el mundo occidental hasta ahora está en función de esta idea de una tendencia hacia la sociedad de personas libres e iguales. Ya sea uno que fuera liberal, fuera socialista, fuera antiliberal, fuera antisocialista, era estar a favor o en contra de esta idea. De hecho, si uno puede hacer un resumen breve, la diferencia básica entre el liberalismo originario y el socialismo originario, o sea, no estamos hablando de sus derivaciones prácticas y sus perversiones, era esta idea básica: el individuo es el individuo soberano. ¿Qué significa? Alguien que tiene la posibilidad de desarrollar a plenitud su potencial. Y eso tiene que ser algo para todos, cada individuo igual a todos. La crítica que le hizo el socialismo histórico inicial es que, bueno, pero ustedes después
dicen eso, pero después se conforman de que nada más sea la libertad política y jurídica, se olvidaron de la económica, etcétera. O sea que no. La diferencia entre los dos, de hecho, es cómo claudican frente al despotismo imperante. Porque cuando yo claudico, cuando digo, bueno, pero sí, el Estado tiene que ser, sí, la libertad sí, pero hasta este punto, etcétera, etcétera. Eso es claudicar frente al punto de vista. Pero de todas maneras, más allá de los inconvenientes, las limitaciones históricas que esta tendencia ha tenido, en Occidente ha tenido un gran desarrollo y hemos hecho un gran avance. Un avance que, por cierto, se está perdiendo ahorita en el propio mundo occidental y eso es lo que me preocupa. Por lo tanto, para mí es una estrategia que la parte que está ganando, la parte que parece además mejor humanidad que esta, es justamente la que usted está diciendo, justamente la que no parece estar en la tendencia hacia la sociedad de personas libres e iguales. Y esto para mí es decir, cuando yo veo los conflictos actuales, yo veo que la mayor parte de las veces la razón está de ese lado y no de este. Increíble. O sea que si, los que deberían ser malos son los buenos y los que deberían ser los buenos son los malos, para ponerlo en esos términos. Entonces, eso a mí me crea un gran conflicto. ¿Me entiendes? Ese es el problema fundamental. Sí. Cuando los que deberían ser los portadores de esos valores que deberían aproximarnos a la sociedad de hombres, de personas libres e iguales, son los que más bien van en sentido contrario. Un ejemplo concreto de esto es decir, yo en principio sería un globalista. Yo creo que si eliminamos las diferencias, si una sociedad de hombres libres iguales en donde todo el mundo es igual, entonces las diferencias nacionales, las diferencias de Estado, todas esas diferencias que están mediatizadas por el poder, en principio me parecen malas, se deberían liberar. Pero cuando yo veo que los globalistas son alguien que en realidad tiene una estrategia de poder terrible, peor que la otra, entonces tengo que decir, bueno, pero entonces es mejor los soberanistas, pues, ¿no? Entonces, el problema básico, que no tenemos tiempo para discutirlo aquí, etcétera, es cómo se desarrollan las relaciones de poder en el mundo moderno. Y con esto quiero concluir. Nosotros tenemos que ver las relaciones de poder como una T. Están las relaciones de poder horizontales, que son las relaciones de poder entre las razones de Estado, o sea, las relaciones de los conflictos políticos entre Estado, entre sociedades, entre grupos sociales, y las verticales, que son los conflictos inherentes a cada sociedad entre los distintos estamentos sociales. En otra época había como una armonía. Si uno estaba dentro de una línea en el sentido vertical, también lo estaba en el sentido horizontal. Y ahora no. Ahora de repente uno tiene que estar, hacer un ejemplo muy claro. Es decir, cuando uno ve lo que está pasando en Palestina y uno piensa que los islamistas son gente que quiere ponerle velo a la mujer, quieren castigar a los homosexuales, o sea, que van en contra de todo lo que son las libertades personales, pero ellos son las víctimas y los que deberían ser los que deben llevar a cabo estos valores, de repente se comportan en un modelo, en una forma despótica y etcétera. Entonces uno ve, esta línea no se compatibiliza con esta. Entonces, ¿con quién está de acuerdo uno? ¿No? Entonces, más allá, uno escucha hoy en día, yo estaba viendo estoy viendo unos programas donde ciertas personas que fueron agentes de la CIA por toda su vida, tienen una visión del mundo que a mí me recuerda a los viejos marxistas de los años 60. Y cuando yo escucho gente, sí, hablan, no, y cuando yo veo, por ejemplo, que gente que se dice de izquierda, lo único que le preocupa es que algunos hombres tengan el derecho de pintarse la boca como mujer, digo, bueno, está bien, pero es que ¿qué quedamos? Y los conflictos sociales y la pobreza y la represión, no, pero es que eso no importa porque lo importante es tal cosa. Entonces, en este mundo revuelto,
entrecruzados. empoderamiento. Es muy difícil. Entonces hay una frustración constante, la verdad. Entonces, cuando uno ve China, China tiene un desarrollo tecnológico fantástico, etcétera, pero también es una sociedad que es de uniformidad, es decir, el igualitarismo no es igual a la igualdad. La gente confunde mucho el igualitarismo con igualdad. La igualdad es la exaltación de la diferencia, no su eliminación. Mucha gente cree que igual es decir, eliminar las diferencias. Uno escucha mucho eso, ¿no? Pero ¿cómo vamos a ser los hombres y las mujeres somos distintos? Los viejos unos son más inteligentes, eso no importa. La igualdad social es precisamente para que todas esas diferencias se puedan potenciar al máximo. Es decir, Claro. Bueno, yo creo que nos estamos pasando de la hora, no sé, así que lo dejo. Bueno, de verdad eso ha sido un exquisito placer haberte escuchado. Bueno, voy a confesar algo acá, que a mí me tiene un poco impactado, porque bueno, imagínate tantos años andando con eso, pero nunca había hablado de las cuestiones económicas con él, sino siempre bien, de puras cuestiones filosóficas. Primero, esta es la primera vez en mi vida, en 15 años, que te escucho con una exposición económica y me encantó, ¿no? Me pareció muy bien. Oh, Conocí tu faceta que una no maravillosa conocía. exposición. O sea que tu sospecha de Una exposición de verdad. Por fin tú tenías una sospecha de que yo a lo mejor era economista, pero ahora sí. Yo quiero decir que eso, Bueno, de verdad, muchísimas gracias, profesor. hay que verlo en sus reflexiones filosóficas porque es de una densidad y yo quiero decir que uno de los textos fundamentales de Enzo, que para mí ha sido casi una Biblia, es Roma, el individuo y sus devenires. Me lo traje de Venezuela, aunque es un mamotreto, porque que de verdad es muy impresionante. Yo pensaba que ojalá tuvieras más años para que hicieras un libro así, pero de Venezuela. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer volverlos a ver. Espero que te vaya muy bien. Por cierto, a ver si conversamos más en otra ocasión de otros temas. Bueno, Seguro que sí, profesor. Con mucho gusto. Además, un gran placer. un gran placer. Chao, hasta luego. Recuerde darle a la campanita, me gusta, compartirlo. Acuérdense, la igualdad es la exaltación de la diferencia. Ok. Hasta luego.